Hola, hoy me gustaría hablarles de algo que se nos pasa a la hora de crear y que son ciertas normas que existen en el proceso de la creación. Crear es sinónimo de transformar una cosa en la otra. Nosotros al crear no estamos originando algo de la nada, sino que estamos transformando lo que existe en una imagen, en una escultura, en una vivienda. Y en esa transformación existen normas, existen fundamentos esenciales categóricos en toda creación, ¿no? Por ejemplo, la primera de las normas que existe en la creatividad es la conectividad, ¿no? El universo es un elemento conectivo. En el universo están las galaxias, los planetas, las estrellas, los sistemas, y todos ellos están conectados. Están conectados mediante el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo están íntimamente conectados. No podemos decir que existe tal espacio si no implica un tiempo en recorrerlo. Luego, esa ligazón, esa conectividad existe también a la hora de crear una obra de arte, a la hora de crear una escultura, una pintura, una vivienda. En esa creación nosotros conectamos la idea con la imagen, conectamos la pretensión con lo propuesto, el proyecto con el beneficio. Si no existe un beneficio tras el proyecto no lo iniciamos. Para iniciar cualquier proyecto tenemos que tener la expectación de un beneficio. Luego, esa norma de la conectividad existe en todo proceso creativo. Podemos indagar y ahondar mucho más en ella, pero en estos vídeos no tenemos tiempo para tocar cada tema en profundidad. Pero dejémoslo hasta ahí. La primera de las normas esenciales para poder crear algo es la conectividad. La segunda de las normas que aparece en la creación, y aparece por sí sola, es la dualidad de complementos. Existe en esa conectividad una dualidad complementaria. La pretensión de hacer algo, de hacer una vivienda, hacer una pintura, hacer una escultura, con el beneficio esperado de esa propuesta, ocupan dos posiciones. Una de activo emisor, el que crea, y otra de activo receptor, lo que responde. Que no es pasivo, es activo, porque nosotros en el proceso de crear una imagen, una escultura, una vivienda, estamos esperando y disfrutando del beneficio del proceso también. Luego, sujeto y objeto, que diría Platón, existen esencialmente ligados en la conectividad. Para que exista conexión entre creador y obra, se necesita esas dos posiciones, de causa y consecuencia, o de el pintor, autor, y la obra o efecto creado. Luego ya tenemos que existen dos normas en el proceso creativo que son esenciales, la norma de la conectividad y la norma de la dualidad complementaria. Y cuando hablo de complementaria estoy hablando de algo que completa. Complementar es completar al otro. Nosotros somos complementos masculinos de la feminidad. ¿Por qué? Porque la completamos. Y la feminidad nos complementa a nosotros también. ¿Por qué? Porque nos completa, nos hace sentir padres o madres, y en el caso de la obra nos hace sentir autores. En el momento en el que nosotros hacemos una imagen o una escultura, nos completa como autores, y podemos decir soy artista porque he hecho tal obra. Nadie se dice ser artista sin haber hecho nada. Luego, la dualidad de complementos existe inserta en el proceso creativo. Otra de las normas que vemos o que se desprenden de la creación es el dominio de ese centro. Es decir, yo estoy creando algo por un beneficio. Pensadlo bien. Uno no crea porque sí. Uno crea porque espera ser admirado por el que admira la obra, admirarse uno en la obra, sentirse pleno al haber conquistado lo perseguido, sentir que es algo interesante porque demuestra ciertas razones o ciertos patrones de interés, pero es ese centro el que motiva a hacer, el que motiva a crear. Toda creación está dominada por un centro, por el centro que beneficia, por el centro que satisface, por el centro que justifica. Todo acto se justifica en la razón que lo declara necesario. Esa razón es la que motiva y justifica el acto.
¿Se entiende? So, tenemos tres leyes fundamentales, la ley de la conectividad, la de la dualidad de complementos y la del dominio sobre el centro motor de toda actividad. Además de eso, podemos ver en la creación que existe un proceso. Toda creación implica un proceso, no una evolución, un proceso de desarrollo. Un proceso de desarrollo, no una casualidad al azar evolutiva, no, un proceso determinado para lograr una conquista. Y en ese proceso de creación o de realización de nuestro objetivo, de nuestro planteamiento artístico, filosófico, psicológico, doctrinario, como queramos llamarlo, en ese esperar algo creado existe un inicio, medio y término. Es decir, en todo proceso de desarrollo van a existir tres periodos o tres etapas. Una etapa de formación, una etapa de desarrollo, de crecimiento y una etapa de maduración o de conquista. So, inicio, medio y término existen contenidos en la creación. Esa es otra de las normas existentes en la creación. Otra que es difícil de entender es la norma del rechazo a lo semejante. Sí, nosotros cuando estamos creando algo que sea distinto. Incluso los hiperrealistas que quieren graficar la naturaleza tal cual es, no la gratifican, no la realizan tal cual es. La naturaleza es móvil, la pintura es estática, es bidimensional, la realidad es tridimensional. Es decir, existe una regla que nos obliga a ser originales. Y no solamente a ser originales, sino a ser distintos, a ser diferentes. Esa cosa que todos somos iguales está bien para el que lo dice. Pero para nada más, no hay nada igual. Todo es único, desde el pelo que tengo acá hasta las hojas de los árboles, cualquier cosa que veamos es diferente, es siempre única. Esa unicidad lleva consigo una regla y es una norma de rechazo. El hombre a nivel sexual tiene la tendencia a buscar el complemento y a rechazar lo similar. Los animales hacen exactamente lo mismo por instinto. Independientemente de que haya algunos que prefieran, bueno, está bien que haya algunos que prefieran, pero ese algunos es un porcentaje mínimo de la especie, no es la especie en su totalidad. Y cuando hablo del género estoy hablando también de la necesidad creativa. A mí me gustaría pintar como Velázquez, pero ojalá que pinte cosas distintas a las de Velázquez, ¿no? O me gustaría pintar como Dalí, pero ojalá cree imágenes distintas a las de Dalí. ¿Por qué tiene que ser distinto? Porque hay una norma de la originalidad, o una norma de la unicidad que existe dentro del proceso creativo. Todo lo que creamos es único, y al ser único es distinto al resto. La norma esta del rechazo no es que se rechace porque no me gusta, porque no me vale, porque no lo quiero. No, es simplemente que dejo de hacer eso por hacer una cosa distinta.